Dicen que Dios creó a los hombres, pero que este trozo de hierro los hizo iguales. No era solo una herramienta, era la ley, la justicia y la única frontera real entre la vida y una fosa sin nombre bajo el sol de Arizona. Olvídate de los manuales técnicos, de los calibres modernos y de las tablas de balística que lees hoy en Internet. En 1870, a nadie le importaba el estriado del cañón ni la velocidad de salida del proyectil. En aquel entonces, lo único que importaba era si tu arma iba a responder cuando el miedo te apretara la garganta. Antes de Samuel Colt, la frontera era un lugar de una sola oportunidad. Si fallabas tu único disparo de una pistola de percusión, estabas muerto. Tardabas casi un minuto en recargar mientras tu enemigo se acercaba con un cuchillo o una lanza a toda velocidad. En aquellos días, tu vida valía exactamente lo que tardara en secarse tu pólvora bajo una tormenta de verano. El mundo era de los más fuertes, de los más grandes o de los que tenían más hombres de su lado. Hasta que llegó él. En la frontera, a este metal frío lo llamábamos simplemente el hierro. No era una pieza de ingeniería para admirar en una vitrina. Era el único seguro de vida que un pionero podía pagar. Era la diferencia entre dormir tranquilo bajo las estrellas o terminar en un agujero olvidado a la salida de un pueblo minero. La verdadera tecnología no llegó al salvaje oeste con la electricidad o el ferrocarril. Llegó con el tambor giratorio. El Colt fue bautizado como el Gran Igualador. Y no era una frase publicitaria vacía. No importaba si eras un tipo de 1,60 m frente a un forajido de 100 kilos de músculo. Si tenías el hierro en la cintura y el pulso firme, el mundo volvía a estar equilibrado. La fuerza bruta dejó de ser la única moneda de cambio en las cantinas de la frontera. Pero, ¿de dónde salió esta idea que cambió el curso de la historia? Samuel Colt no era un pistolero de leyenda, ni siquiera era un gran tirador. Era un visionario y un vendedor implacable. Se dice que la idea del tambor le vino mirando la rueda de timón de un barco cuando apenas era un muchacho. Él no inventó el revólver desde cero, pero hizo algo mucho más revolucionario. Inventó la producción en cadena. Fue el primero en lograr que las piezas fueran intercambiables. Si se rompía el martillo de tu Colt en las llanuras de Texas, podías repararlo con las piezas de un Colt viejo en Nueva York. En el siglo XIX, esa estandarización era auténtica tecnología espacial. Un Colt Peacemaker cargado pesaba más de 1 kilo de acero puro. Sentir ese peso en el muslo te recordaba constantemente dónde estabas. Y aquí es donde distinguías a los novatos de los auténticos veteranos. Aunque el tambor tenía 6 recámaras, los profesionales solo cargaban 5. Siempre dejaban el martillo apoyado sobre una recámara vacía. Porque un simple tropiezo, un golpe del arma contra el suelo o el salto del caballo podía hacer que el percutor golpeara el fulminante y te volara una pierna. Ese sonido, ese doble clic metálico al amartillar, se convirtió en el lenguaje más claro de la frontera. Era un idioma universal que todo el mundo entendía antes de que se disparara la primera palabra. Un sonido seco que cortaba el aire y detenía el tiempo. Lo más fascinante es que el nombre del acero fue tan potente que terminó bautizando a los propios héroes de nuestra cultura. El nombre Colt dejó de ser una marca de fábrica para convertirse en un apellido de leyenda. En el cine clásico, Randolph Scott protagonizó Colt 45, una película donde los revólveres no eran accesorios, sino los motores que movían toda la trama de venganza y justicia. En la televisión, entramos en los hogares de medio mundo con Christopher Colt, un agente encubierto que usaba su identidad de vendedor de armas para limpiar los caminos de forajidos. Y por supuesto, en las viñetas, donde el mito se hizo eterno e indestructible. Marvel nos entregó a Kid Colt, el forajido cuya identidad estaba tan fundida con su revólver que era imposible distinguir dónde terminaba el hombre y dónde empezaba el gatillo. En novelas, series y cómics titulados simplemente Colt, no hacía falta explicar nada más.
El nombre ya te decía que habría pólvora, que habría peligro y que la justicia se dictaría en milésimas de segundo. El Colt dejó de ser un objeto para ser un título de nobleza en mitad del desierto. Hoy, más de un siglo después, la leyenda sigue respirando bajo el grupo Colt CZ. Siguen fabricando el modelo original bajo pedido especial en sus talleres, pero ya no son simples herramientas de defensa. Son joyas de la historia. Un modelo básico nuevo puede rondar los $2.500, pero una pieza auténtica de la época, una que haya visto el polvo de los caminos reales, puede alcanzar los $100.000 en una subasta. Miles de coleccionistas en todo el mundo compran hoy el mismo peso y la misma sensación que sintió un pionero en 1873, buscando conectar con un pasado que se niega a morir. Podemos cambiar los caballos por coches, el cuero por el cristal y el desierto por oficinas climatizadas, pero el diseño de Samuel Colt sigue ahí, inalterable. Representa una época cruda donde la justicia no se buscaba en los libros de leyes, sino en la rapidez de tu propia mano y en la fiabilidad de tu equipo. Porque cuando no había ley, cuando el sheriff más cercano estaba a 3 días de cabalgada y el horizonte era un lugar peligroso, tu única y verdadera constitución estaba cargada con 6 balas de plomo. Bienvenidos a Salvaje Oeste. Vamos a recuperar juntos nuestra última frontera.